Hoy sábado salgo a bailar con mis amigos y me voy a emborrachar y me voy a enloquecer, pero no pasa nada porque después en el resto de la semana yo voy a hacer ejercicio y voy a intentar comer mucho menos como para compensar, ¿no? Hablemos del equilibrio, el famoso equilibrio del que habla todo el mundo, del que reza, no, el que peca y reza empata, algo así. Y vamos a hablar de por qué eso, primero, no tiene nada que ver con la realidad y que es engañarse a uno mismo. Y cómo realmente sí, el equilibrio sí existe, que ya existe la armonía, que todo lo que está construido, todo lo que vemos y tal, está en armonía y está en equilibrio, pero no depende de nosotros. ¿Ok? En un momento se va a ver como un poquito filosófico, pero quédate conmigo, que yo lo voy a hacer lo más sencillo y lo simple posible, porque además esto es algo que me ha cambiado la vida también, ha cambiado la perspectiva que tengo frente a las cosas y cómo yo empiezo a manejar la toma de decisiones muchísimo mejor. Entonces hablemos sobre el equilibrio. Ok, eso de que yo voy a equilibrarme haciendo una cosa mala y después haciendo una cosa buena no funciona por muchos motivos. Primero, porque yo estoy partiendo de esa premisa de que entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que va a sonar algo que es súper obvio que está mal y que no corresponde una cosa con la otra, pero que es lo mismo que esto de me voy a emborrachar y me voy a volver mierda y después sí, ya me cuido y me recupero tal. Por ejemplo, voy a matar a alguien. Entonces, yo mato a alguien, pero como estoy embarazada, este es el ejemplo, pueda tener un hijo, entonces como maté a alguien, pero ahora estoy teniendo un hijo, estoy equilibrando, ¿no? Cierto que suena como algo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, como de qué estás hablando, no tiene ningún sentido. Exactamente, no tiene ningún sentido. Y tiene menos sentido en este ejemplo que doy, que además fue algo que yo pensé y que yo actúo así, no solamente en esa área de mi vida, sino en muchísimas áreas, como que hoy voy a comer pizza y hamburguesa y postres y de todo, y después ya el resto de la semana como súper poco. Ese tipo de actitudes no son equilibrio porque vienen del mismo origen. No es como que, a ver, yo creo en algo más grande que nosotros, ¿no? Ya tú lo puedes llamar universo, lo puedes llamar naturaleza, lo puedes llamar Dios o como quieras llamarlo, pero, a ver, lo que sucede es que no es como que yo considere que esa cosa que está por encima de nosotros y que además nos contiene a todos, va a estar mirando qué es lo que tú estás haciendo específicamente en todo momento para poder juzgarte y señalarte y decirte, no, así no es, y esto es bueno y esto es malo. No necesariamente. Yo creo muchísimo más en que esa entidad puede saber la energía con la que estás haciendo las cosas. Y para eso es importante saber de dónde están haciendo eso que estoy haciendo. Si yo lo que estoy haciendo es emborracharme y perderme y ni siquiera estar dentro de mí porque me estoy disociando completamente de mi vida porque estoy tomando básicamente y en diferentes vicios y drogas y demás, eso están haciendo de una conducta autodestructiva. Hacia mí mismo, que yo no he descubierto por qué todavía y yo me he dejado llevar porque es lo que todo el mundo hace, porque es lo normal, ¿no? Y después la otra conducta que según yo es la conducta buena, que es que, ay, bueno, entonces yo el resto de la semana voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio y voy a comer mucho menos y tal, está viniendo de un origen de culpa. Como yo supe que no debía haber hecho eso porque me sentía súper mal y porque al siguiente día no me podía ni levantar y no hice nada, mi cuerpo se sentía destruido y mi mente peor, están haciendo de la culpa de haberme puesto en ese estado y no haber hecho nada ahora el recuperarme y el tratarme bien, ¿no? Tratar bien mi cuerpo. Pero el hecho de que yo esté haciendo una acción buena para mí, pero esté viniendo de un lugar negativo, no equilibra absolutamente nada. Aún si eso equilibrara las cosas, no las equilibraría, porque está viniendo incluso de un lugar oscuro, con una intención que no es limpia tampoco. Entonces, esto es algo que a mí me dicen constantemente cuando yo comparto mi proceso. Digo, no, es que yo me ejercito 2 veces al día y me levanto súper temprano, y todos los días, no importa que sea sábado, no importa que sea domingo, esto es lo que hago. Muchas personas me dicen, no, pero es que el equilibrio, todo tiene que ser equilibrado. A ver, ahora voy a la parte un poquito más filosófica, y es que el universo es equilibrado. Todos estamos formados por armonía. Si tú te pones a observar todo lo que pasa en la naturaleza, desde las células hasta los astros, todo es completamente armonioso que parece casi magia, pero en realidad está hecho de esa manera para que todo funcione. ¿Ok? Entonces, la forma en que el universo actúa con el equilibrio tiene que ver con causa y consecuencia. Podría llamarlo también una especie de karma, pero el asunto es que el equilibrio nunca va a depender de yo hacer una cosa buena y de hacer una cosa mala, porque el equilibrio no depende de cada acción que yo tenga en mi vida, ¿sabes? Depende de que hay una imagen mucho más grande que yo no voy a poder ver porque yo estoy aquí.
en la presencia, viviendo, por más de que yo tenga un plan, que yo tengo muchos planes, y todos deberíamos tener un plan de vida, si a mí de repente me pasa algo, por ejemplo, hace días, hace como 2 semanas más o menos, me atracaron. O sea, yo estaba publicando videos y estaba súper emocionada en Instagram y haciendo cosas y compartiendo esto y la gente me agradecía por esto. O sea, era algo muy bonito. Yo tenía mi plan con eso y tengo mi plan con eso y quiero hacer un montón de cosas y luego me roban mi teléfono y me quedo sin ese medio para transmitir este mensaje que a mí me parece súper importante y que me llena el corazón y demás. Yo no voy a alcanzar a entender en ese momento el propósito que hay detrás de que se me haya perdido el celular, porque en ese momento inmediatamente yo puedo pensar, no, pero es que en este momento, justo cuando yo estaba empezando a compartir y había derribado también mi miedo a las cámaras y a salir y a compartir y con las demás personas y ponerme vulnerable, y ahora justo me pasa esto y tal, y eso se debe a que hay un montón de cosas ahí atrás que yo no voy a poder ver, porque yo soy solamente una expresión de ese universo, de ese Dios o de esa cosa maravillosa de la que hago parte. Entonces, yo no puedo ver qué hay detrás de esa situación y eso está completamente bien. Soy yo la que tengo que dotar de sentido y de significado a las cosas para poder que eso signifique algo no traumático para mí, ni algo en lo que yo soy la víctima y, ay, me robaron y no sé qué, no, en donde yo puedo decir, listo, esto seguramente, aunque no lo entienda, me está pasando por algo. Para eso es que sirve saber que el equilibrio existe y que hay armonía en el universo y que lo que yo hago se responde de una manera coherente de afuera, ¿sabes? Para eso existe el equilibrio, no para yo autodestruirme y después querer construirme, pero desde un lugar negativo, porque eso no funciona así. Ambas cosas van a venir de un lugar negativo en donde no estás viendo el verdadero problema, en donde hay algo ahí dentro que no te está dejando todo el tiempo actuar de manera consecuente con ser una persona que tiene unos objetivos y que quiere estar en paz y que quiere la felicidad y que quiere conseguir cosas en la vida. Y este es el punto más importante también, que como que cierra todo esto. Y es que el equilibrio del universo y la armonía con la que funciona todo, funciona porque tiene un propósito. Un propósito que es crecer. Absolutamente todo. Tiene ese propósito, como ser más eficiente y ser mejor y crecer, y lo que podríamos llamar también la iluminación, ¿no? Si hablamos de energías y del budismo y tal, pero no necesariamente, no todos creemos en lo mismo y está absolutamente bien. El asunto es que cuando tú estás teniendo ese supuesto equilibrio, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es el propósito de yo emborracharme, volverme nada un día y luego querer compensarlo con otras conductas que calmen como mi emoción y mi sentimiento de culpa? Eso no tiene ningún propósito constructivo en ese momento. Así es cuando uno se da cuenta de la calidad de decisiones que estoy tomando, por qué estoy tomando este tipo de decisiones y volvemos a lo mismo, es el qué está debajo de eso, cuál es la intención detrás. Entonces, yo sé que estoy siendo equilibrada cuando estoy entendiendo que el propósito detrás de la acción y el propósito detrás de la decisión que estoy tomando tiene que ver con algún tipo de crecimiento personal. Tiene que ver con que yo estoy superándome en algún área de mi vida. Y por eso es que no es útil dividir las cosas en buenas y malas. Las cosas no son buenas ni malas. Las cosas simplemente suceden y son cosas que van, que pasan, ¿no? Todo es completamente transitorio todo el tiempo. El asunto es que yo pueda aprender de todas las situaciones a gestionarlas como las gestionaría mi persona ideal. O sea, ¿cuál es mi ideal de persona ideal? Que no, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia va a ser el mismo que el mío o el mismo que cualquier otra persona. Y por eso es importante cuestionarse absolutamente todo. Estar mucho más cerca de uno mismo para poder cuestionarse, ok, ¿cuál es la persona que a mí me gustaría ser? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué cosas tiene para tú saber, para no estar buscando esas cosas, sino para que tú entiendas cuál es la persona que tienes que ser para merecer esas cosas, ¿sabes? Entonces, me parecía como interesante hablar como del equilibrio y cómo el equilibrio no se trata de, de yo hacer una cosa buena y una cosa mala, porque en realidad dividir las cosas así es muy poco funcional y muchas veces va a traer muchos sentimientos de vergüenza y sentimientos de culpa, que muchas veces nos van a llevar a un camino en donde nos sentimos completamente perdidos y no entendemos por qué. O sea, todas las veces que yo me emborraché, y yo creía que estaba viendo la vida y era todo placer y todo tal, al siguiente día es una mierda, o sea, no puedes sentirte peor emocional ni mentalmente, ni más perdido, ni más vacío, y solamente quieres comer más porquería que te hace sentir después más vacío y más perdido, y, y es como un ciclo que se retroalimenta, y la única manera de salir de ese ciclo es tomar decisiones.
empezar a tomar decisiones. No es suficiente tampoco con manifestar y decir y demás, sino empezar a tomar decisiones desde este lugar mucho más consciente, en donde yo entiendo que todas las decisiones que tome tienen que ser hacia este lugar mucho más constructivo, donde yo con cada decisión empiezo a construir la persona que quiero ser. Ese es el verdadero equilibrio del universo. Tú miras las cosas, mira cualquier cosa hacia fuera que sea de la naturaleza, que sea creada por el universo o por Dios o por lo que sea lo que creas, y mira cómo funciona de manera demasiado armónica, porque sirve, está sirviendo para algo. Cuando uno se emborracha y cuando uno come pura porquería y cuando te sientes cansado todo el día y cuando todo te da mal humor y estás súper irritable, no puedes servir a nadie, tampoco te puedes servir a ti mismo y es el resultado de un montón de acciones que uno viene acumulando que cree que son normales, pero no son para nada normales. Entonces la verdadera armonía es funcionar armónicamente con el resto del universo y con el resto de cosas maravillosas que hay alrededor de nosotros e incluso dentro de nosotros. Entonces, ese es el verdadero equilibrio. Y desde esa posición es donde, desde la única manera en la que entiendo que puedes empezar a encontrar paz y felicidad y confort y una relación mucho más sana contigo y con las demás personas y con tus finanzas y con tu salud y con absolutamente todo. Y es la clave, no creer que existe blanco y negro y entonces en un momentico soy blanco y en un momentico soy negro, porque eso trae decepciones y trae estar perdido todo el tiempo, y trae victimismo, pensar que las cosas te pasan a ti, que tú eres la víctima, no, no hay cosas buenas ni malas. Yo soy el que tomo la decisión en mi vida de cómo interpreto todas las cosas y cómo entiendo que todo me forma. Y esa es una decisión que nada más uno puede tomar. Entonces, nada, hasta ahí lo voy a dejar, porque si no podría seguir hablando acerca de esto. Pero quería traer como un video acerca del equilibrio, porque es algo que me dicen mucho y algo que yo también he aprendido a base de hacer. Así es que uno aprende. Aquí te puedo transmitir un montón y puedes como hacer clic con algo de esto, pero lo importante es que uno empiece a aplicar para que se empiece a dar cuenta cómo cuando yo sirvo, empieza todo alrededor también a encajar con la persona que yo empiezo a ser a partir de perseguir esa versión ideal de mí con cada decisión. Entonces, nada, si conecto con algo de esto, también te voy a dejar abajito mi Instagram, donde me puedes escribir, donde si tienes alguna duda sobre esto, si quieres empezar y te interesa también saber cómo yo he seguido haciendo este proceso, no solamente en esta área, por ejemplo, que les comentaba, de dejar las drogas y los vicios y todo esto, sino también con la comida, con el ejercicio, con este montón de cosas que he cambiado en mi vida y que me han cambiado completamente la perspectiva de todo y la relación que tengo con todo alrededor también. Entonces, si te interesa, te dejo abajito el Instagram, me puedes escribir, consultar sobre todo esto y nada, gracias por escuchar.